sol ya salió y tempranito está en el aire. Quédate con nosotros y llénate de buena energía. El día que cambió mi historia. Escucha los testimonios impactantes e historias que marcaron la vida de las personas un antes y un después. Nos reunimos cada martes en este segmento de El día que cambió mi historia para que, diferentes personas nos compartan desde su corazón todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas. El día de hoy está con nosotros nuestro hermano Gamaliel Peña, conectado vía Zoom. Buenos días, mi hermano, ¿cómo está hoy? Aquí estoy muy bien, gracias por la invitación, listos. Muchas gracias. Gracias por separar este tiempo para compartir con nosotros el día que Dios cambió su historia. ¿Puede contarnos un poco cómo es la vida de Gamaliel antes de encontrar a Jesús? Sí, dice la Escritura en Daniel capítulo 4, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Yo vengo de una familia cristiana, nací en el Evangelio, mis padres eran católicos y conocieron a Jesucristo antes que yo naciera, y cuando yo ya nací, pues yo nací parece que abajo de una banca. Los primeros años de mi vida para mí fueron muy felices en el sentido de que conocía yo a Dios, me enseñaron cantitos, pero conforme fui abriendo mis ojos a la vida, me vi dando cuenta que mi padre pues y mi madre era muy diferente la forma que se comportaban en la iglesia que en la casa. Mi padre y mi madre eran muy coléricos y yo desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, era hiperactivo, hiperkinético, como le llaman, y eso me hacía que era un niño demasiado travieso. Por otro lado, yo desde que comencé a tener un sentido de razón de mi mente, yo siempre escuché una voz que me hablaba en mi oído, me hablaba en español, yo soy de la Ciudad de México, y esa voz me aconsejaba para que yo hiciera normalmente siempre casi cosas malas, de pegarle a una persona, de destruir esto, de hacer el otro. Me decía esa voz, mira, en ese cajón hay dinero, róbatelo, ve y úsalo, nadie se va a dar cuenta. Y bueno, cuando mi mamá o mi padre me descubrían haciendo tipo de travesuras muy fuertes, me pegaban demasiado. Y como te repito, mi padre era demasiado colérico y mi madre también. Entonces éramos una familia de 10 hermanos y la vida no era fácil. Por otro lado, también como nosotros éramos los únicos que nos decían en esa colonia donde vivíamos aleluyas, éramos despreciados por todos los vecinos, las madres de los niños les decían a sus hijos, no jueguen con ese niño, no jueguen con ese niño porque ese es aleluya. Y los niños literal se levantaban, se iban, y yo me quedaba ahí triste, y yo decía, Dios, ya ves, por tu culpa yo no puedo tener amigos. Y pues en la escuela no podíamos hacer nada porque el bailable, todo, digamos, bailable folclórico, celebrar, ir al cine, bueno, nosotros estábamos secuestrados en nuestra casa por el cristianismo. Mi padre así pensaba que era la forma, eran los años 70. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que era algo terrible porque un hermano mayor que yo llegó a un punto que cuando yo ya empecé a abrir los ojos y todo, yo decía, no, esto no puede ser. Mi padre nos pega porque dice que la Biblia dice la barra de la corrección ayudará al muchacho, y mi padre nos masacraba, mi madre nos masacraba, nos secuestró la niñez. En pocas palabras, yo no tuve niñez, ni mi hermano mayor que yo 2 años tuvo niñez. Jamás pudimos disfrutar de un convivio, de ir al cine, de una fiesta, nada, porque todo era pecado. Y mi padre lo único que quería es que estuviéramos de rodillas y leyendo la Biblia. Y al primero, cuando éramos niños pequeños, eso fue muy bonito, pero después cuando empezamos a ir a la escuela, a abrir los ojos a la vida, nos dimos cuenta que había otro tipo de vida, pero mi padre nunca nos dejó. ¿Qué sucedió? Que entonces cuando tanto golpe que nos dio y tanto desprecio y nosotros no podíamos jugar, no podíamos ver televisión, literal, mi padre le decíamos, déjanos ver la televisión, y mi padre decía, sí, siéntense a verla, pero no la prendan, porque es el cajón del diablo. Y bueno, eso fue causando un odio contra mi padre, contra mi madre y contra Dios y contra la iglesia. A los 14 años yo recuerdo que una noche mi hermano llegó, mi hermano mayor tenía 2 años mayor que yo, 16 años, y llegó él de la escuela y me dijo, ya traigo la solución para vengarnos de Dios. Nosotros odiábamos ya en ese momento a Dios, aborrecíamos el evangelio, no queríamos saber nada, porque todo era pecado, todo, no nos dejaban absolutamente hacer nada.
Entonces, lo que mi hermano llegó en una noche en la recámara ahí donde dormíamos, llegó con una Biblia satánica de Anton LaVey y me dijo, mira, en esta Biblia es la manera correcta de vengarnos de Dios. Como quiera, todos los que están en esa iglesia son una bola de hipócritas. Mira a nuestros padres cómo se comportan en la casa y mira cómo se comportan en la iglesia, son pura hipocresía. Entonces, si nos vamos a ir al infierno, nos vamos a ir de verdad. Y entonces esa fue la noche más terrible de mi vida, porque mi hermano ya venía con esos pensamientos más, ya más empapado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ahí hizo un pentagrama en el suelo, el círculo redondo, hizo la estrella, traía veladoras y comenzó él a hacer ritos, a invocar a Satanás, a invocar a los demonios. Se apagaron todas las luces y de repente empezaron a haber situaciones muy fuertes como vientos, como cosas horribles, y entonces empezamos a tener que hacer un conjuro donde estábamos dispuestos a quebrar los 10 mandamientos. Así matarás, sí cometerás adulterio, sí robarás. Y como nosotros conocíamos la Biblia, a mí me gustó eso. Dije, esta es la manera de vengarme de un Dios que es como un monstruo, que no me deja hacer absolutamente nada. Y pues yo era un inocente, no tenía confianza con mi padre. En mi casa era puro temor, era puro miedo. Yo era un niño 100% introvertido, estaba siempre escondido, temeroso, no me daba vergüenza todo, la gente, era una cosa horripilante para mí y yo no tenía a quién acudir porque con mi padre no había la confianza. Mi padre solamente decía, dobla rodillas y ponte a orar, dobla rodillas y ponte a orar. Esa era su frase y lee la palabra y la palabra y la palabra y bueno, entonces yo nunca pude pedir auxilio a nadie, no había esto de ayuda psicológica en aquellos tiempos ni tanta cosa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando mi hermano me dijo esto, que yo dije, esta es la solución, sin darme cuenta esa noche, nosotros teníamos que levantar nuestra boca, nuestra cara hacia el cielo y escupir a Dios, renunciando a Él para siempre. Y en esa noche fuimos poseídos por unas entidades, ni siquiera lo entendí, pero sí sentí como mi cuerpo entró algo que me mareó, algo que me dejó aturdido, y a partir de esa tarde, esa noche, esa madrugada, eran como 12 y media, entonces mi vida cambió para siempre. Comencé a ser un niño perverso, malo, horripilante. Después de ahí comenzamos a formar una pandilla, una ganga, y ahora éramos el terror de la colonia. Todas esas señoras, todos esos vecinos que nos despreciaban por el color de mi piel y por haber sido aleluyas, ahora nosotros éramos su terror. Los amenazábamos, les golpeábamos, les robábamos, hicimos de lo peor. Yo eso no lo digo con aplausos, sino me da mucha vergüenza y he llorado mucho. Perdóname que de repente con mi testimonio me siento yo así como sentimental, pero es que el Señor ha tratado conmigo tan hermoso. Después de ahí, tanta fue la vida loca. Recuerdo que una tarde, era un sábado, salimos con mi hermano a embriagarnos con unos amigos. Yo tenía 17 años y mi hermano ya tenía 19 y otro hermano tenía 22 y nos fuimos a embriagar y mi hermano chocó y regresamos en la madrugada a dejar el carro. Ese día yo no quise tomar ni una sola gota de alcohol porque yo desde niño también tenía algo que presentía todo y todo lo que yo presentía sucedía y yo decía algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar y yo no quise tomar, andaba yo muy inquieto. A la madrugada mi hermano chocó, regresamos a dejar el carro a la casa de mis padres y mi padre nos estaba esperando afuera en su carro y cuando nos recibió mi hermano iba bien borracho y mi otro hermano también y yo no. Mi hermano, el que era mayor 2 años, el que ya estaba bien satanizado, bien diabolicado, bien endemoniado, empezó a pelear con mi padre alegando, blasfemando a Dios, porque eso era lo único que salía de la boca de mi hermano y de mi boca, blasfemias contra Dios. Para nosotros blasfemábamos, lo odiábamos, estábamos arrepentidos de haberlo conocido, no queríamos saber nada de él. Y esa tarde, esa madrugada, eran como las 3 de la mañana más bien, perdone que me equivoque, ya son muchos años atrás. Esa madrugada mi padre empezó a alegar y mi hermano empezó a blasfemar a Dios de una manera horripilante. Y yo estaba parado en una esquina viendo todo y de repente mi padre se llevó su mano derecha a su hombro y después se tocó con su mano izquierda el corazón y cayó fulminado en el suelo. Mis hermanas entonces se despertaron y una de ellas era enfermera general, era jefa de un hospital, de un piso completo del hospital, tenía mucho conocimiento de medicina y otra hermana también, menor que ella, y ellas empezaron a darle
resucitación a mi padre y todo, y mi padre ya no regresó hasta que mi hermana la declaró muerta. Eso ya habían pasado unos minutos. Yo estaba viendo esa escena y me fui para la cocina, era una esquina, y yo podía ver exactamente a mi padre tendido, le acomodaron las manos en forma como cuando alguien ya muere, le ponen sus manos encima de su pecho, y por más que hicieron todo, por más de 5 minutos no lo pudieron resucitar. Mi hermana lo declaró muerta. Yo miré a mis 3 hermanitos más chiquitos llorando ahí, eran como de 10, 12 y 9 años, y mi madre estaba todavía en su recámara que estaba fuera de la casa, so que mi madre no sabía nada de eso, pero ya estaba ahí esa escena tan terrible y nadie quería ir a decirle a mi madre lo que pasaba. Y entonces yo miré a mis hermanitos llorando y yo dije, bueno, yo soy una basura, soy un loco, yo no sirvo para nada, el desprecio, toda la gente me desprecia y no hay nada conmigo. Entonces lo que yo voy a hacer es que yo le voy a decir a Dios que me quite la vida a mí, que le entrego mi vida a cambio de la de mi padre. Y le grité 3 veces a Dios, porque cuando yo vi a mis hermanitos llorando, mi corazón se conmovió y dije, mis hermanos necesitan a mi padre, pero a mí nadie me necesita, nadie me quiere, nadie me ama, yo soy despreciado, soy una basura, estoy endemoniado, soy lo peor, renuncié a Dios, pero ahora le voy a decir que si Él hace el milagro, yo le entrego mi vida, que me mate a mí. Y a la 3.ª vez que le grité, Dios, te entrego mi vida a cambio de la de mi padre, mi padre de repente comenzó a toser y se encorvó y comenzó a consolar a mis hermanos. Mi madre llegó y nos empezó a gritar y nos regañó, y una cosa fea. Para el otro día a la mañana se llevaron a mi padre al hospital a que lo revisaran, y sí le dijeron que tenía un daño en su corazón, pero que lo iban a curar. O sea, pero nada más lo consultaron. Esa noche, esa madrugada, yo ni siquiera creí que por mi oración el Señor, Dios Todopoderoso, le había regresado la vida a mi padre. Siguió mi vida loca. A los 22 años yo ya no aguanté estar en la Ciudad de México, porque ya mi vida, mi cabeza tenía precio, me buscaban para matarme en las pandillas. Hay mucha traición, hay mucha cosa horrible. ¿Qué fue lo que pasó? Me tuve que venir a Estados Unidos huyendo. Dentro de mi ser había una lucha porque yo quería cambiar, pero ya era demasiado tarde. Los demonios me estaban moviendo. Es meterse al satanismo, meterse con los diablos es lo peor que puede hacer una persona, porque ellos no tienen piedad. Satanás no tiene piedad. Satanás es real. Jesucristo es verdad. Satanás no tiene piedad, no tiene misericordia. Él cuando te toma te va a destruir hasta lo peor, hasta lo más terrible. Te reduce a menos que la nada. ¿Qué fue lo que pasó? Me vine para acá, y cuando yo vine para acá el primer año yo pude arreglar mis papeles, entonces comencé a hacer negocio de vender carros. Fui para México a vender un carro y le vendí un carro a un evangelista que yo conocí de niño. Yo lo admiraba, pero esa vez que yo fui borracho, se lo vendí el carro y solo me pagó la mitad. Me dijo que al otro día me iba a dar la otra mitad, y cuando regresé al otro día borracho con mis amigos y yo quería el dinero para seguir emborrachándome, ¿qué fue lo que pasó? No me pagó, y yo lo comencé a insultar y blasfemar a Dios, y él solamente me agarró la mano y me dijo, ¿sabes qué? No te puedo permitir más que lo que estás haciendo, así que cállate y te voy a decir algo. Y cuando él me dijo algo, me dijo, cállate en el nombre de Jesucristo. Entonces yo me quedé callado, y entonces me quedé callado no porque quería yo obedecer, sino porque sentí una fuerza mayor, que entonces los demonios que estaban dentro de mí se callaron. Y entonces él me agarró la mano y me dijo, a partir de hoy tú me has comprometido a que yo comience a orar por ti. Y entonces yo me fui blasfemando. ¿Qué pasó? Me regresé para Houston, pasaron como 3 días, y un día yo estaba trabajando en los apartamentos donde yo vivía también. Ahí trabajaba yo, los trabajaba pintando, siempre los pintaba cuando estaban solos, después que la gente se movía. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo estaba comenzando la mañana un lunes, yo había emborrachado viernes, sábado y domingo, y ese lunes por la mañana yo estaba comenzando a preparar mis herramientas para pintar el apartamento, cuando de repente oigo un estruendo, como una voz impresionante, magnífica. No puedo compararla, no puedo escribirla, describirla, no sé, no tengo palabras, pero me dijo, mi siervo Nelson ha muerto, ¿quién ocupará su lugar? El hombre que yo le había vendido el carro, el evangelista, él se llamaba Nelson Walter Yáñez, y ahora yo estoy oyendo eso, pero en ese momento realmente no puse ni atención a la voz del nombre, sino
al terror de esa voz con una autoridad impresionante. Entonces yo dije, ya me estoy volviendo loco de tanta droga, de tanto alcohol, de tanta promiscuidad, de tanto sexo, de tanta locura. Y entonces me salí de ahí y dije, me voy a disipar mi mente y me voy a meter a otro apartamento. Y me metí a otro apartamento que estaba vacío, y entonces en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Otra vez vuelvo a oír la voz con la misma frase: mi siervo Nelson ha muerto, ¿quién ocupará su lugar? Cuando yo oí eso, solo se me vino a mi mente, yo ya estaba aterrorizado por la primera vez, y ahora la segunda vez se me vino a mi mente. Yo dije, este es un espanto que me quiere asustar. Y me acordé que en México decían que cuando un espanto te habla, tú le tienes que decir muchas groserías para que se vaya. Y como mi lenguaje solamente era groserías, era lumbre, era veneno, era estiércol, entonces empecé a esa voz a decirle de groserías, y de repente sentí como una mano gigante que abajo de mis testículos en la ingle me apretó la pierna tan fuerte que caí fulminado ahí, casi me desmayo del dolor y ya no pude trabajar, y me fui cojeando a mi apartamento, y yo estaba asustadísimo, estaba aterrado. Yo quería que la tierra me tragara porque no entendía lo que había pasado. Cuando voy a mi apartamento dije, le voy a llamar a mi madre. Dije, voy a llamarle a mi madre para que hablar con ella me calme un poco. Y cuando le llamo, lo primero que mi madre me contesta, me dice, mijo, Nelson te pagó el dinero del carro. Y le digo, sí, madre. Dice, es que me acaban de llamar que Nelson se acaba de morir. Y entonces ahí ya empecé yo a atar lo que había escuchado en los apartamentos y lo que mi madre me estaba diciendo. Para no hacerle larga la historia, voy terminando. Pasaron 2 años y comencé a quedar enfermo. Los doctores en la ciudad de Houston no encontraron nada: encefalogramas, electrocardiogramas, estudios del cerebro, estudios del corazón, estudios de todo, y yo no encontraba nada, hasta donde ellos llegaron y me dijeron que me tenía que ir a mi casa a morir. Me desahuciaron y estoy tirado en la casa muriéndome. Ya no tengo. Los demonios se materializan, me tiran objetos, me escriben en los espejos: ya no sirves para nada, Satanás te desechó, suicídate, muérete. Entonces yo pienso en encontrar una pistola para suicidarme. Hablo con mi hermano, solo tengo $2,000. Le digo que con esos $2,000, cuando yo me dé el balazo, que él llegue a mi apartamento y entonces pida que me lleven a incinerar y que tiren mis cenizas en el mar. Y yo estoy sentado, solo, abandonado, nadie, desde niño, despreciado, desechado. Nadie me entendía, nadie me entendió. Sí, es cierto, estaba cosechando mucha de la maldad que hice, pero ahora yo estoy despreciado ahí en mi apartamento como un anciano de 90 años teniendo 25. ¿Y qué pasa? Que de repente la inquietud a las 12 del día, un viernes, voy a prender la televisión para distraerme. Estoy en una depresión horripilante, en mi cabeza es una guerra que quiero ya matarme, suicidarme. Y cuando estoy ahí prendo la televisión y de repente veo, acababa de empezar el canal 45 aquí en Houston, en español, y veo un comercial que decía: Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo liberta, ven, te invitamos, esta es la noche de tu milagro. Y yo sentí una llamita en mi corazón y pensé y dije, ok, no puedo yo buscar a Dios porque yo lo odio, porque yo lo desprecié, porque yo me entregué mi vida a Satanás. Pero ahora Jesucristo no le he hecho yo nada. A lo mejor él sí puede aceptarme. Pedí que me llevaran. Ese viernes en la noche me senté hasta atrás. El demonio que me hablaba siempre me decía, no entres porque te voy a matar. No entres porque te voy a matar. Y yo entré, no le hice caso, me senté hasta atrás. No pude oír la predicación porque el demonio me gritaba, me susurraba. Yo parecía un loco esquizofrénico ahí. La gente me miraba, pero no me entendían. Pero yo sabía que Jesucristo me había dicho que Él me podía libertar, que Él me podía sanar. Cuando el predicador terminó, el predicador se llama Eduardo Pérez, guatemalteco, exguerrillero.
De toda la predicación, lo único que yo oí es una cita que está en San Juan, que dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces yo dije, Jesús me acepta tal como soy. Y dije, me levantaré y iré al altar, porque él invitó al altar cuando terminó la predicación. Y cuando terminó esa predicación, yo me levanté como pude y pedí que me llevaran. Y el demonio que hablaba conmigo me dijo, si tú vas al altar, yo voy a parar tu corazón. Y tú sabes que estoy hablando en serio. Y yo solo le dije, no me importa que pares mi corazón, yo voy a caer a los pies de Cristo, porque él dice que a mí no me echa fuera. Y cuando pasé, nadie puso mis manos sobre mí, el predicador no oró por mí, pero yo comencé a aullar, a gritar, y no era yo, era el demonio que estaba saliendo de mi cuerpo. Esa noche fui liberado. Jesucristo entró en mi corazón. Pasé 3 noches después de esa noche llorando, día y noche llorando. No comí, no dormí, solo estaba postrado llorando, entendiendo el amor de Dios. Podría contarles más, pero si ustedes quieren que termine, yo termino. Hermano. Y le doy gloria a Dios. Ahora soy feliz. El Señor me ha dado una familia. El Señor me restituyó con 5 hijos, que les dejé toda la libertad de que sean niños. Juego con ellos, disfruto con ellos. Ahora ya son mayores y me aman. Y amo a Dios. He tenido un llamado muy grande y la aflicción ha sido muy grande hasta el día de hoy. Pero estoy de pie, estoy con vida. Después de 3 meses, yo seguí enfermo. Y yo lloraba porque decía, ¿cómo es que ahora que estoy tan enfermo es que conozco el verdadero amor? A mí lo que me conquistó de Dios fue su amor. Gloria a Dios. Su amor, no lo puedo describir, no tengo palabras. Me perdonó, me lavó, me limpió. Pasaron los días y yo comencé a entender que la oración era la base, la herramienta. Y una madrugada me acosté orando y llegó ese demonio. Yo no lo conocía porque solamente me hablaba desde niño, pero ahora llegó físicamente y se manifestó en mi apartamento, en mi recámara al lado de mi cama. Era como de 8 pies, era como un tipo, como un gorila, como de los tortugas ninja, así con armadura medieval, con colmillos asquerosos. Apestaba a azufre, apestaba a cañería, a drain, como le dicen, y me dijo, maldito, ¿por qué me sacaste de tu vida? Si yo era tu dueño, a ti te entregaron desde que tú eras niño tu madre, porque mi madre cuando estuvo en el catolicismo hizo brujería y me entregó. Y yo le dije, yo no soy tuyo, ya no te pertenezco, le pertenezco a Jesucristo. Él caminó y me comenzó a ahorcar. Y cuando me ahorcó me estaba asfixiando, entonces sentí sus manos que me ardían, que me estaba quemando como ácido. Y entonces yo pude orar en mi mente y le dije, Dios, ayúdame. Y de repente se desvaneció y se fue. Yo quedé asustadísimo y yo no sabía. Y yo le decía, Dios, este es el cristianismo, esto es demasiado. Esta es la vida, porque yo tenía como un miedo, un terror, no entendía. Al otro día se me vuelve a aparecer el mismo. Y ahora lo que yo hago, me bajo y le doy la espalda y me postro y me humillo y comienzo a orar a Dios y siento como que una cúpula, como que algo invisible me cubre y ese demonio solo bufaba y me maldecía. Pero ahora yo solo le decía, Cristo, yo soy de ti, yo te pertenezco, yo soy tuyo. Defiéndeme. Y yo aprendí que el Dios del cielo te cubre y Satanás aborrece cuando el hombre se humilla ante Dios. Santo. Por eso la palabra dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Y ese día se fue ese demonio y yo me quedé asustadísimo. Fue algo que casi el corazón se me paraba. Y le dije, Señor, ¿qué es esto? Abrí mi Biblia y literal la Biblia me llevó al libro donde Acán, el libro de Josué, donde Acán tenía cosas escondidas, el manto de Acán que habían agarrado de cuando habían entrado a Jericó.
¿Y qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo me habló al oído y me dijo, tú tienes cosas en tu apartamento que le pertenecen a Satanás y por eso las manifestaciones diabólicas todavía están. Y me dijo, escudriña todo tu apartamento y saca todo lo que yo te voy a ir diciendo. Saqué pornografía, saqué alcohol. Yo tenía 3 meses de haber recibido a Cristo. A mí nadie me doctrinó, nadie me dijo eso, el pastor no me decía nada. Ahí solamente decían, ven a la iglesia y se acabó. Por eso, la ignorancia es la madre de todos los males. Por eso es la importancia de cada persona, tiene que estar con un conocimiento de la Biblia pleno, amén, en oración y en dirección con el Espíritu Santo. Amén, amén. Ahí esa noche, esa madrugada, el Espíritu Santo me dirigió y me llevó a tirar toditita la basura, pornografía, alcohol, droga. Tenía varios cuadros satánicos que ni cuenta yo me había dado hasta que el Espíritu Santo me habló. Saqué todos esos cuadros, eran 3 de la mañana, los llevé a la basura, regresé a mi apartamento y yo abrí el apartamento y así como si estuviera yo loco, abrí el apartamento, la puerta y le dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo los invito que a partir de este momento ustedes entren y tomen posesión de este lugar, porque ahora mi vida les pertenece y yo quiero adorarlos y vivirles hasta que la muerte tú me llames, Señor. Hermoso testimonio, mi hermano. Qué poderoso es lo que el Señor hace cuando Él nos habla, cuando Él tiene un propósito y usted ya lo dijo, lo creemos y bendecimos su vida, agradecemos a Dios por ese corazón dispuesto de poder, sí, contar las maravillas, los milagros y aún gente que nos está escuchando, que a lo mejor se ha sentido que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo no lo va a recibir, no lo va a aceptar por cuestiones de lo que hayamos hecho. Yo le quiero decir que sus brazos de nuestro Dios están abiertos y como dice nuestro hermano y nos compartía varias escrituras, también hay este texto, Dios nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Él siempre está con sus brazos abiertos, listo para que nuestra vida sea renovada y transformada. Le mandamos un abrazo, mi hermano. Gracias, a la distancia. Yo sé que este testimonio va a llegar a muchos corazones y digo que va a llegar porque lo vamos a seguir compartiendo, lo vamos a seguir publicando, de que la gente necesita de Jesucristo, de que necesitamos de Dios en nuestras vidas y que sí puede haber un cambio cuando llega Jesús a nuestras vidas. ¿Me dejas hablar un minutito más? Claro que sí. A mí me gustaría que me volvieran a invitar porque todavía tengo un testimonio más poderoso para estos tiempos, un antes y un después. Y quiero hablar a todas las personas hasta donde lleguen. Estos programas llegan a las cárceles. Llegan a muchas cárceles, porque ustedes no lo saben. Amén. Porque los presos solamente tienen la capacidad de oír por la radio. Amén. Entonces yo les llamo a todos los confinados, a todos los enfermos, a todos los despreciados. Jesucristo es el gran libertador. Solamente abre tu corazón y cree que Él tiene el poder de cambiar tu vida. Un antes y un después. Como dicen en inglés, you never be the same again and again. Nunca jamás vuelves a ser el mismo. Eso me pasó conmigo y ahora yo soy un hombre muy feliz, estoy muy alegre mañana, tarde, noche y alabo a mi Dios y el Señor me dio la facilidad de predicar. Soy un predicador para gloria y honra del Padre y para vergüenza del diablo. Amén. Muchas gracias. Este fue el día que cambió la historia de nuestro hermano. Gracias. Gloria a Dios. Dios la bendiga, mi hermano. Gracias. Vamos a un corte de noticias y regresamos con más de Tempranito. Amén. Un abrazo a todos. A Cristo. Si quieres volver a escuchar o compartir este segmento, visita